Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi madre aún no tenía 18 años cuando conoció a mi padre. Él tenía 4 años más que ella. Se enamoraron y, como suele suceder en estos casos, ella quedó embarazada. Después de esperar 3 meses hasta que mi madre cumplió 18 años, se casaron. De todos modos, en el momento de la boda ella ya tenía 3 meses de embarazo. Determinados a no depender de sus padres, alquilaron una habitación. Así que nací cuando mi madre aún no tenía 19 años. Ella se casó justo después de la escuela secundaria y, por supuesto, mi madre no tenía educación aparte de la escuela secundaria. Mi padre, para ese entonces, se había graduado del Instituto Politécnico y trabajaba en la fábrica como capataz del área de preparación en el taller de máquinas. Mi madre estaba de baja por maternidad y mi padre ganaba dinero y la ayudaba tanto como podía a criarme. Él la sustituía por las noches, dándole un descanso del bebé que lloraba constantemente. Lavaba y planchaba pañales, corría a buscar medicinas cuando estaba enfermo. Básicamente, hacía todo lo que un esposo y padre amoroso debía hacer. Cuando mi madre salió de la baja por maternidad, comenzó a estudiar en la escuela de medicina, especializándose en medicina, y yo me fui a vivir con mi abuela, la madre de mi madre. La escuela de medicina estaba en otra ciudad, así que a mi madre la veía muy raramente, principalmente cuando venía de vacaciones. Su llegada para mí no era solo una fiesta, sino más bien un evento universal. Recuerdo bien cómo solíamos pasear los tres juntos, ir al cine. Cuando mi madre estaba en casa, se me permitía ver la televisión hasta tarde en la noche. Lo malo era que las vacaciones terminaban pronto y ella se iba a otra ciudad para continuar sus estudios. Luego comenzaban los días grises de espera por mi madre nuevamente. Mi papá me apoyaba tanto como podía. Me llevaba a su casa los fines de semana, me enseñaba a esquiar y patinar. También me llevó al primer grado. Todavía recuerdo cómo íbamos con él a recibir a mi madre cuando venía de vacaciones. El tren llegaba tarde por la noche, y teníamos que caminar 3 kilómetros hasta la estación. Papá me llevaba sobre sus hombros y caminábamos durante mucho tiempo por el camino nocturno. Me sentía tan bien que a veces incluso me quedaba dormido en sus hombros. Mi mamá se graduó cuando yo estaba en segundo grado. Hizo 6 años de estudios y regresó a casa para continuar su internado. La asignaron en el hospital de nuestra ciudad. Para ese momento, mi padre ya había comprado un apartamento, así que nada interfería en nuestra feliz vida familiar. Debo decir que mi madre era una chica muy hermosa en su juventud. Tenía una figura esbelta, cabello rubio y ojos azules penetrantes. Comprensiblemente, mi padre perdió la cabeza después del primer encuentro. Con el tiempo, su belleza no solo no se desvaneció, sino que, por el contrario, floreció y brilló con nuevos colores. Y 30 años después, mi mamá fue confundida con una joven. Cuando caminaba por la calle con ella, todos pensaban que éramos una pareja enamorada, no madre e hijo. Después de la escuela, fui al Instituto de Aviación y a los 23 años me convertí en piloto. Tuve la suerte de trabajar en aerolíneas nacionales durante 6 meses y luego me enviaron a Sudáfrica como copiloto en el Embraer. Nuestro avión hacía vuelos charter por toda África. También volábamos a París, Londres, Washington. Después de un año de trabajo, el primer piloto regresó a casa por razones familiares y yo ocupé su lugar. Fui a casa un par de veces. Siempre me recibían en el aeropuerto mi padre y una mujer joven deslumbrante, mi madre. Y así, mi tiempo en el extranjero llegaba a su fin. Compré regalos para mis padres. A mi madre un conjunto de cosméticos franceses y a mi padre una magnífica selección de soldados de hojalata coleccionables. A él le encantaba trabajar con ellos en su tiempo libre. Hacía dioramas de batallas, tratando de mantener la autenticidad histórica. El avión aterrizó y se dirigió a la terminal. Me tomé mi tiempo para vestirme, dejé que los pasajeros que siempre tenían prisa salieran del avión primero, tomé mi bolso, agradecí a la azafata y salí del avión.
Pasé por el control de pasaportes, recogí mi equipaje y comencé a buscar a mis padres en la multitud de personas que me esperaban. Parecía que se habían retrasado, pero no me preocupé y fui a la fila de taxis gracias a que no había problemas con eso en la actualidad. Cuando salí del edificio del aeropuerto y caminé hacia el estacionamiento, una voz conocida me llamó. Miré a mi alrededor y vi a mi madre saliendo de un elegante automóvil y saludándome. Vaya, ¿ganaron la lotería? Para comprar un automóvil así. Mi mamá lucía absolutamente impresionante. El cabello elegantemente peinado, abrigo crema, pañuelo de seda claro y zapatos de tacón alto. Definitivamente era una lotería. Mamá, estás sola. ¿Dónde está papá? ¿No está enfermo, por casualidad? Sube al coche, Yure. Ha pasado tanto. Hablaremos en el camino. Me senté en el asiento trasero, junto a mamá. El conductor y un joven estaban en el frente. Tan pronto como cerré la puerta, él se giró y le preguntó a mi madre. ¿A dónde vamos, Elena? A casa, Misje, respondió mamá de manera muy hostil, me miró y sonrió. Yure, han pasado 6 meses desde que dejé a Vitalik. Ahora vivo con el hombre que amo. No quería contarte esto mientras estabas trabajando. No quería preocuparte. Mi actual esposo se llama Sergei. Él es mi primer y único amor. El destino nos separó, pero hace 2 años nos encontramos de nuevo y no pudimos separarnos. Estaba visiblemente preocupada, su rostro se sonrojaba y sus ojos brillaban emocionados. No me di cuenta de inmediato que Vitalik era mi padre al que ella se refería. Pero eso no fue todo. Mi madre me dijo que él no era mi verdadero padre. De hecho, mi padre era su esposo Sergei. Cuando mi mamá quedó embarazada, él tuvo que dejarla bajo la presión de sus padres. Y mi mamá tuvo que casarse con Vitalik para que el niño, es decir, yo al menos tuviera un padre. Pero todos estos años ella amó a Sergei. Mamá seguía diciendo algo, pero ya no la escuchaba. Mi corazón latía en mi garganta y mis oídos sonaban. Pregunté dónde estaba mi padre, me refiero a Vitalik. Mi madre encogió los hombros nerviosamente y supuso que estaba en casa, en nuestro antiguo apartamento. Está jugando a los soldados, está fuera de sí, pude escuchar el desprecio en su voz. ¿A dónde vamos ahora? Pregunté. A casa, hijo mío. Vivimos en el campo en una comunidad de casas de campo. Tenemos una casa de 3 pisos. Sergei, tu verdadero padre, es un gran empresario. Preparamos una habitación para ti en el 2º piso. Espera hasta que lo veas. Mamá sonrió y de alguna manera como un pájaro me besó en la mejilla, dejando una marca de lápiz labial en ella. Finalmente llegamos a una gran casa de 3 pisos, rodeada de árboles y césped. En el umbral nos recibió un hombre que ya no era joven, pero imponente. Según entendí, era el mismo Sergei. Mamá salió del coche como una libélula y lo besó en los labios. Sergei, este es Yure, tu hijo, abrazó a Serga y lo empujó hacia mí. Hola, hijo. Sergei se acercó a mí y me tendió la mano. Hola. Su palma estaba de alguna manera floja y húmeda. Entra, es tu casa. Él fingió sonreír e hizo un gesto invitador. Me volví hacia mi madre. Todavía tengo cosas que hacer, tengo que ir a la oficina de la aerolínea, informar mi llegada, saqué una caja de cosméticos de mi bolso, esto es para ti, mamá. Oh, gracias, ella sacudió su cabello lujoso, qué amable, hijo. Miré a mi madre, sabiendo muy bien que ahora no necesita estos cosméticos. Su Sergei le comprará toda una tienda de perfumes si es necesario. Pero las reglas de etiqueta debían ser observadas. Quédate para el desayuno y luego vete, mamá me tomó del brazo, lávate la cara, descansa del viaje. Vamos, entonces, los asuntos son lo primero.
Elena, un hombre debe hacer cosas primero. Sergei sonrió, déjalo ir, nosotros esperaremos. Toma mi coche, el conductor te llevará y esperará el tiempo que sea necesario. Será mejor si tomo un taxi. No te preocupes, besé a mi madre y salí por la puerta y marqué el número del taxi. Solo cuando me subí al taxi comprendí plenamente el significado de lo que había sucedido. Mi madre había vivido con mi padre durante 27 años. Sin peleas, sin escándalos, siempre en paz. Siempre pensé que se amaban. Pero tan pronto como apareció Sergei, mi madre no dudó en dejar a mi padre y correr hacia él en busca de su felicidad. Y me arrastra con ella. ¿Y el viejo esposo? Ayudaste a criar al hijo de otra persona, puedes ser libre. Ella tomó su decisión y yo tengo que correr de cabeza a los brazos de mi nuevo padre. Un padre no es el que engendra, sino el que cría. He escuchado esa frase gastada más de una vez. Pero resulta que no es realmente cierta, o más bien, no en absoluto. Me imaginé cómo debió de sentirse mi papá cuando la esposa a la que amaba lo dejó por otra persona y además anunció que su hijo tampoco era suyo. Estaba en camino hacia el antiguo apartamento de mi padre. No me importaba si era mi padre o no. Iba a ver al padre que siempre había amado. Abrí las puertas con mi llave. El apartamento estaba en silencio. Al entrar en la habitación, lancé mi bolso al sofá. Nada había cambiado. Todo estaba en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en la infancia. Miré alrededor de las habitaciones, mi padre no estaba en ninguna parte. Tal vez había salido a la tienda o al trabajo. La puerta principal crujía al abrirse. Miré a mi alrededor y vi a mi vecino en la entrada. Bienvenido a casa, Yure. ¿Y tu papá está en el hospital? Tuvo un ataque al corazón. Anteayer lo llevó la ambulancia. El hospital estaba a 2 cuadras de nuestra casa, así que fui a pie. Mi padre estaba en la sala común. Había otras 7 personas acostadas allí junto a él. En el camino compré algunos paquetes de fruta, kéfir y jugo. Hola, papá. Comencé en voz deliberadamente alegre. En lugar de ir a conocer a mi hijo, te escondes en los hospitales. Mi padre giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Hola, Yure, bienvenido a casa. Ves, me estoy desmoronando, lamento no haberte recibido. Vamos, papá, superaré esto, no te preocupes. Estoy aquí por un tiempo largo. A partir de ahora trabajaré en las aerolíneas nacionales. Así que viviremos un poco más. Te traje algo. Cuando lleguemos a casa, lo verás. ¿Cuándo planean darte de alta? No lo sé, Yure, no dicen nada todavía, tendremos que estar en el hospital al menos un par de semanas. Mi padre sonrió y tosió. Noté que me llamaba por mi nombre y ya no me llamaba hijito, como solía hacerlo. Sí, el trabajo de mamá. Mejórate, papá, cuando salgas del hospital, iremos a comprar una casa de campo, ¿recuerdas? Querías una casa en el campo. Papá se quedó en silencio y miró hacia otro lado. Me senté con mi padre un rato más, tratando de hablar de temas distractivos. Luego me despedí y fui a buscar al médico tratante. Me tranquilizó, dijo que mi padre había sufrido una sobrecarga nerviosa y que con el cuidado adecuado, todo se podía arreglar. Al salir del hospital, empecé a pensar. Tenía una idea. Mi compañero de clase Igor trabajaba en la oficina de medicina forense. Marqué su número y concerté una cita. Mi madre llamó, pero rechacé la llamada. No tenía tiempo para reuniones familiares en este momento. Igor, quiero hacer una prueba de paternidad, comencé a hablar con mi compañero de clase. Pero te sorprenderás, ya sé el resultado. Después de resumir brevemente la situación a Igor, continué. Necesito un certificado o conclusión de que este es mi verdadero padre.
Yure, esto es una falsificación oficial. Igor giró nerviosamente una caja de cerillas en sus manos. No te preocupes, solo mi padre lo verá. Ayúdame. Igor se levantó de su silla. Está bien, tráeme el material biológico. Lo mejor sería si fueran cabellos de mi padre. Y ve al laboratorio tú mismo, las chicas te tomarán muestras. Nos vemos a las 4 hoy. Tendré una respuesta mañana por la noche. Solo por nuestra amistad, hagámoslo rápido. Igor me miró. Te daré 2 informes, uno real y otro falso. Y tú decides qué hacer con ellos. Saliendo de la oficina, marqué el número de mi madre. La escuché lamentarse durante mucho tiempo, luego le expliqué que pasaría la noche en nuestro antiguo apartamento y la llamaría mañana. Hoy todavía tenía mucho que hacer. Está claro que al día siguiente, a la hora acordada, estaba en casa de mi compañero de clase. Solo había un papel en el escritorio de Igor, en la parte inferior del cual había un impresionante sello. No entiendo, ¿algo salió mal? Lo miré ansiosamente. Al contrario, todo está bien. Igor me entregó el informe. Vitalik es el padre biológico de Yuri con una probabilidad del 99%. Mis piernas flaquearon. ¿Qué significa esto? Significa que tu padre es tu padre en todos los sentidos. Así que toma tu informe y sal de aquí. Igor se rió. Media hora después, estaba en el hospital con mi padre. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ajusté la manta, que se había corrido. Gracias, Yure, estoy mejor. Dijeron que me dejarán levantarme mañana. Papá apartó la mirada. Papá, ¿por qué jura, no elijo? ¿Ha cambiado algo en nuestra relación? ¿O me has tomado menos cariño? ¿Mamá no te dijo nada? Sí, me contó todo sobre su nuevo esposo y sobre su no hijo. Sonreí. ¿Puedes leer sin gafas? Le entregué a mi padre un informe. Lo leyó durante mucho tiempo y vi que sus manos temblaban. Luego me miró. Una lágrima rodaba por su mejilla. Bueno, ¿compramos la casa de campo? Sonreí. Me quedé con mi padre. No le expliqué mucho a mi madre y no le reproché nada. No le vi sentido. Al principio intentó convencerme de que me mudara con ella y su nuevo esposo. Pero eventualmente se calmó. No le conté nada sobre la prueba de ADN y vivió con la certeza de que mi padre era su Sergei. El tiempo pasó, finalmente me casé con una maravillosa chica que trabajaba en mi tripulación de vuelo como azafata. Un año después tuvimos un hijo. Lo llamamos como su abuelo, Vitalik. Durante todo este tiempo tuve casi ningún contacto con mi madre y le prohibí categóricamente que viniera a visitarnos. Mi padre nunca volvió a casarse, aunque periódicamente le presentaba a diferentes mujeres. Y luego llegó la hora en que mi padre murió. Lo enterré junto a sus padres, como él había pedido. Un año después, el esposo de mi madre, Sergei, también murió. Mi madre seguía viviendo en la casa de campo. No trabajaba y confiaba la gestión del negocio de su esposo al gerente. Un día cedí a las súplicas de mi esposa y decidí visitar a mi madre con mi familia. Me recibió una mujer bien arreglada y hermosa. Nos besó a mí y a mi esposa y de repente se quedó como una piedra. Un palidez mortal se extendió por su rostro. Vio a Vitalik, su nieto. Parecía como si su primer esposo estuviera frente a ella, solo que muy joven. Como había sido en aquellos lejanos años, cuando ella era una joven a punto de casarse con él. Lo entendió todo de inmediato. Dios mío, ¿qué he hecho? Susurró, ¿qué he hecho? Segunda historia. Conocí a Vika en una fiesta de cumpleaños de un empleado. Fue un encuentro maravilloso que se convirtió en algo más. Nuestra relación progresó de manera hermosa, como si estuviéramos hechos el uno para el otro. Ella trabajaba en una empresa de bienes raíces y le iba bien.
Yo estaba ocupado con mi negocio, que gradualmente pero seguramente iba tomando impulso. En general, nuestra vida personal y laboral se asemejaban mucho a la historia ideal de personas felices que han encontrado su lugar en la vida. Habíamos formado nuestro propio paraíso. Con Vika teníamos nuestro propio grupo de amigos. No nos reuníamos con frecuencia, ya que todos tenían sus propios asuntos y preocupaciones, pero a veces encontrábamos oportunidades para pasar tiempo juntos. Durante estos momentos, siempre teníamos algo que contarnos, además de incidentes interesantes de la vida, había muchas otras cosas divertidas, y a pesar de las reuniones poco frecuentes, siempre eran alegres y sinceras. La compañía incluía a algunos de mis viejos amigos y a un par de amigos de Vika que trabajaban con ella. En días normales casi no estábamos en casa. La mañana temprano con el olor a café fragante y un desayuno ligero estaba llena de nuestras sonrisas y conversaciones sobre los planes del día. Luego nos ocupábamos de nuestras tareas. Vika iba a la oficina, tomaba nuevos objetos para su procesamiento, los visitaba y creaba historias atractivas para posibles clientes. Sus clientes eran bastante a menudo extranjeros, y a menudo las presentaciones eran a distancia o en la oficina, donde el cliente, que tenía poco tiempo, primero se presentaba en la gran pantalla y luego iba con él a las opciones más adecuadas. Varias veces visité estas presentaciones mientras esperaba a Vika. Me consideraba una persona que no tenía celos, y Vika no me daba muchas razones para sentirlo. Lo único que me preocupaba era su comunicación con Andrés. Andrés era su empleado y también descansaba en nuestra compañía. Era una persona apuesta, sociable, alegre y se adaptaba fácilmente a nuestra compañía. Pero siempre me preocupó su actitud hacia Vika. Trataba de no mostrarlo para no parecer paranoico. Pero pronto mis sospechas comenzaron a asustarme. Una vez, en una reunión regular con amigos, Anja, la empleada de Vika, se acercó a mí. Hablamos un poco de temas comunes, pero al final de la conversación, el rostro de Anja cambió drásticamente, cambió de tema. Dijo que necesitábamos hablar urgentemente, pero no allí, que quería decir algo importante sobre Vika. Yo, sin entender nada, de inmediato comencé a preguntar qué pasaba, qué ocurría, pero Anja trató de calmarme para no atraer la atención, no grites y no preguntes. Te lo explicaré todo, pero mañana, sin oídos adicionales. Acordamos encontrarnos al día siguiente a la hora del almuerzo en el parque. Después de esta conversación, no era yo mismo, sentía que algo iba mal. Vika estaba conmigo y notó que algo no estaba bien conmigo. Me preguntó qué pasaba, pero simplemente lo atribuía a la fatiga y al mal humor. Realmente quería preguntarle qué me podría decir su amiga, pero Anja me pidió muy seriamente que no le dijera nada a Vika. Me contuve, evité hacer preguntas y fingí estar muy cansado antes de ir a la cama. Pero los pensamientos no me permitieron cerrar los ojos, y así sufrí hasta la mañana. Cada hora en el trabajo fue un duro trabajo para mí, no podía concentrarme en mi trabajo. Y luego, más cerca del almuerzo, fui al parque para encontrarme con Anja. Cuando llegué allí, Anja estaba de pie y fumando nerviosamente, mirando a su alrededor. Cuando me vio, me propuso dar un paseo. Y luego comenzó esta desagradable conversación que tanto temía. Anja me preguntó si había notado algo extraño en la relación entre Andrés y Vika, y luego expresé mis preocupaciones. Anja se detuvo, me miró y comenzó a relatarme esta increíble historia. Vika me engañaba con Andrés y lo hacía con bastante frecuencia. Anja a menudo fue testigo de situaciones incómodas que no se limitaban al coqueteo, sino que también incluían relaciones sexuales. Ocurrió tanto en el trabajo como en reuniones con amigos cuando yo no estaba con ella. Todas sus demoras en el trabajo y otras excusas eran simplemente una tapadera para esta repugnante traición, que ya estaba empezando a asfixiarme como una trampa gigante. Comencé a respirar como si acabara de correr 3 kilómetros. Ya entendía lo que Anja me estaba diciendo. Al final, ella agregó con una risa sarcástica que incluso tenían su propio juego de roles, con el cual no se perdían ni una sola casa o departamento nuevo que vendían. Anja dijo que ya no podía soportarlo,
que sentía lástima por mí como ser humano, ya que también nos habíamos convertido en buenos amigos últimamente. Y Vika ni siquiera pensaba en confesármelo, no veía nada malo en ello y amenazaba a Anya y le prohibía decirme algo al respecto en absoluto. Después de nuestra reunión, regresé a casa. Caminaba lentamente, miraba hacia la distancia, luego a mis pies, no sabía por qué iba allí en absoluto, no sabía qué hacer. Pero cuando me recuperé un poco, me di cuenta de que necesitaba hablar con Vika. Aguanté todas mis ocupaciones laborales, regresé a casa y simplemente esperé a Vika. Vika regresó a casa temprano, se comportó como de costumbre, me preguntó con una sonrisa por qué estaba en casa tan temprano. Esperé a que se quitara el abrigo y le pedí que se sentara en el sofá. Se sentó y comenzó a preguntar qué había sucedido. Comencé a contar lo que Anya me había dicho. El rostro de Vika cambió drásticamente, se llenó de enojo y empezó a temblar. Las primeras palabras ni siquiera estaban dirigidas a mí. Con odio, comenzó a insultar a Anya, luego me dijo que Anya simplemente sentía celos y por eso decidió contarle a todos. Pero empecé a llegar a la verdad. Empecé a recordar todas esas tardes en las que no estaba presente y lo que ella hacía en ese momento. Vika no duró mucho, la inocente oveja de repente enloqueció y los insultos ya estaban dirigidos hacia mí. Lo admitió todo, pero sin ningún sentimiento de culpa, me llamó un despreciable y dijo que merecía ese trato. Luego, Vika agarró su abrigo y salió corriendo del departamento, golpeando la puerta. Decir que me quedé en shock es quedarse corto. Para tratar de comprender todo lo que estaba sucediendo, fui por una botella de whisky. Las 2 primeras copas las bebí casi de un trago, como si fuera agua. Luego las lágrimas afloraron, y finalmente entendí cuánto me había equivocado, cuán ciego había estado. La mañana me encontró con una fuerte resaca y pensamientos pesados sobre el incidente de ayer. Vika no llamó ni escribió. Y me esforcé al máximo para no llamarla. Mis sentimientos destrozados simplemente no podían desaparecer en un instante, por más que quisiera. Pero con cada nuevo día, cada vez comprendía más que ya no soportaría esas humillaciones. El perdón por semejante traición no tenía explicación, ni lugar en mi corazón. Simplemente no podía dejar esta situación sin respuesta y dejar que todo siguiera su curso. Me di cuenta de que, para dejar atrás esta desafortunada etapa de mi vida, necesitaba venganza. Empecé a repasar en mi memoria todos esos desagradables momentos que Anya me había contado. Y entonces recordé el sorprendente juego de rol de estos sinvergüenzas que siempre se divertían en las casas de otras personas. Tenía un amigo, Sergei, que conocía a su jefe. Serga a menudo recordaba la casa de campo del director, espléndida, con una excelente vista de la naturaleza. Todos decían que él quería lo mismo. El director iba allí o bien para relajarse con su esposa o para trabajar en silencio, y a veces celebraba reuniones. A menudo dejaba sus documentos de trabajo allí, a veces pidiendo a Vika que fuera a recoger los documentos necesarios, por lo que Vika tenía una llave duplicada. Y entonces se me ocurrió un plan diabólico. A la mañana siguiente, llamé a Sergei, me disculpé por no haber respondido su llamada, ya que quería estar solo, y le conté toda mi historia. Serga estaba en shock, él también parecía haber notado algo extraño entre Andrés y Vika, pero ni siquiera podía pensar en cuánto se torcía todo aquí. Serga aceptó reunirse por la tarde. En la reunión, comencé a compartir mi plan y admití que necesitaba ayuda. Mi amigo no me defraudó y acordó ayudarme decididamente. Le recordé a Serga sus historias sobre la casa de campo del director. Y le pedí que me dijera dónde estaba ubicada esta casa y cuáles eran sus características en general. Serga comenzó a recordar todos sus recuerdos y mencionó casualmente que el director es muy quisquilloso y ama mucho la limpieza. Bromeó diciendo que incluso retiraba las cortinas aproximadamente una vez al mes y las llevaba a la tintorería. Esta característica me interesó mucho. Serga mencionó aproximadamente las fechas en las que visitó esta casa y no había ni una sola cortina. Fui a la dirección especificada y encontré esa casa.
Todavía fui allí un par de veces y un día vi que todas las ventanas estaban completamente sin cortinas, todo lo que había dentro era perfectamente visible desde el exterior, si te acercabas con cuidado. Inmediatamente llamé a Serga y le pedí que atrajera a Vika y Andrés allí. Y según las historias de Anja, la pareja nunca perdía la oportunidad de tener un encuentro íntimo en esa casa. Al día siguiente, Sergei fue a trabajar de Vika, allí era conocido, ya que dirigía un proyecto conjunto con ese director. Sergei pidió que trajeran documentos para estudiar los detalles del contrato. La última reunión se llevó a cabo en esta casa de campo, y Sergei discutió estos documentos con el director en ese momento, y también vio cómo los guardaba allí en una caja fuerte. Naturalmente, el director llamó de inmediato a Vika y le pidió que fuera a recoger los documentos. Y en ese momento yo esperaba a la dulce pareja cerca de la casa de campo con una excelente cámara para capturar todo lo que estaba sucediendo. No tuve que esperar mucho. El auto de Andrés llegó, Vika estaba sentada junto a él, salieron del auto y entraron en la casa. Noté algunas siluetas en el dormitorio, me acerqué y vi estas pasiones con mis propios ojos, todo sucedía en la cama del director. Por supuesto, fue muy desagradable y doloroso para mí ver esto, pero el deseo de venganza me hizo tomar esta foto. Más tarde, llamé a esta empresa inmobiliaria, dije que realmente quería comprar una casa grande, pero no tenía mucho tiempo libre. Le dije que me gustaría hablar con el director personalmente y que Vika, junto con Andrés, organizara una presentación en su oficina con sus mejores opciones, ya que estos agentes inmobiliarios me fueron recomendados previamente por conocidos que ya habían utilizado sus servicios. Concertamos una cita y fui a su oficina. Antes de la presentación, le pedí a Serga que reemplazara la tarjeta de memoria con la mía. Cuando entré a la oficina, vi a todos, Vika y Andrés estaban allí, y se quedaron atónitos cuando me vieron. El director se acercó de inmediato y me ofreció que me sentara. Me senté sin hacer como si conociera a Vika y le pedí educadamente que encendiera la presentación. Vika estaba notablemente nerviosa, pero aún así encendió apresuradamente la presentación. En la pantalla grande, apareció la escena en gran detalle de cómo Vika y Andrés se divertían con el director en la casa. Tenía que ser visto, Vika estaba en shock, Andrés trató de apagar rápidamente el video, pero ya era demasiado tarde. El director, apenas conteniendo sus emociones, me pidió disculpas, sacó a Andrés y Vika al pasillo, pero los gritos también se podían escuchar desde allí. Educadamente rechacé tales servicios. Y esta dulce pareja fue expulsada en desgracia, y el director trató de asegurarse de que no pudieran encontrar trabajo en esta área en un lugar prestigioso. Disfruté mucho de todo esto. La paz volvió a mi vida y pude establecer fácilmente mi vida personal. Historia siguiente. Mañana en la finca más grande y rica de su región. ¿Qué podría ser hermoso? Elvira giró la cabeza y miró a su esposo, que estaba profundamente dormido después de una larga noche de amor. Él era el empresario más influyente de su ciudad. Andrei ya tenía 55 años. Tenía un negocio muy rentable. Su orgullo era su propia clínica, que contaba con el equipo más moderno y personal altamente calificado. El tratamiento y los exámenes solo se realizaban para personas adineradas. A las personas comunes se les rechazaba con tacto pero con firmeza y se las remitía a la policlínica local. En los últimos 2 años, Andrei solo había aumentado sus ingresos. La razón de esto fue la aguda mente del empresario y Elvira, quien conocía todos los detalles y secretos muy bien. Ella, una de las pocas, también sabía que Andrei no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. En todo esto, ella fue la asistente más fiel, y ahora también la futura esposa. Se conocieron en uno de los eventos oficiales de la ciudad. En ese momento, Elvira era asistente de uno de los competidores de Andrei. El hombre de inmediato notó en ella no solo belleza externa, sino también determinación interna, confianza, inteligencia profunda. Esta mujer de 30 años siempre supo su valor.
Vivió en el extranjero durante algún tiempo, donde de inmediato comprendió que para tener éxito también necesitas tener conexiones influyentes. Estudió gestión empresarial, psicología masculina durante mucho tiempo y se entrenó con empresarios locales. En ese momento, no tenía grandes fondos para abrir su propio negocio. Pero rápidamente se dio cuenta de que no lo necesitaba, porque hay muchas otras opciones para garantizar su vida. Luego regresó a casa, donde el competidor de Andrei la notó. En sus 60 años, todavía no había perdido ninguna oportunidad de deshacerse de mujeres bonitas. Pero Elvira tenía un objetivo completamente diferente y muy rápidamente se convirtió en su asistente. Apenas le costó a Andrei ningún esfuerzo quitarle un juguete tan caro. Pero ahora no podía imaginarse su vida sin esta mujer. Ella siempre encontraba una salida de cualquier situación. Cada negocio que comenzaba, lo llevaba a cabo con un resultado brillante. Y ella estaba lista para hacer el amor con Andrei en cualquier lugar, nunca le daba berrinches ni escándalos. La mayoría de las veces, pasaba sus noches en su apartamento de 2 pisos, que le había dado Elvira hace un año. Solo la llevó a su casa para resolver algunos asuntos. Su madre, su ex esposa, su hijo y su hermana con su esposo y su hijo vivían en su finca. De todas estas personas, solo el hijo Artur y el yerno Oleksiy sabían de los asuntos reales del propietario. Pero recientemente, Andrei comenzó a hablar cada vez más sobre el matrimonio. Ayer por la mañana le dio a Elvira un anillo de compromiso muy caro y decidió que debería mudarse a su casa. La mujer se opuso débilmente, citando el hecho de que sus parientes no le agradaban. Y, sobre todo, a su ex esposa. Elvira no entendía del todo por qué esta ex vivía en la casa. Pero Andrei explicó que era el deseo de su hijo y no podía negar a su hijo, que ya era adulto. El esposo quería mucho a Artur y el hijo era un fiel asistente en asuntos especialmente importantes. Luego le dijo que empacara porque iban a anunciar la feliz noticia durante una cena familiar. La familia de Andrei siempre compartía el desayuno, el almuerzo y la cena juntos. Era una tradición establecida por la madre del empresario. Así que cuando todos se reunieron en la mesa, Andrei anunció su intención de casarse con Elvira. Pero agregó que ahora viviría con ellos. Elvira recordó ahora con una sonrisa las expresiones en los rostros de los residentes de esta casa. Entendió que harían todo lo posible por echarla de allí. Su ex esposa de Andrei ya le había hablado de esto cuando Elvira caminaba por el largo pasillo hacia la oficina de su amante. A lo que la futura esposa respondió que pronto se convertiría en la única ama de casa allí y echaría rápidamente a las personas adicionales a la calle. Para que no planeen en su contra, la mujer se encargaría. Elvira había planeado una cita con el ginecólogo hoy. Unas horas más tarde, ya estaba en el consultorio y no podía creer lo que oía. No era de extrañar que la mujer estuviera preocupada por problemas de salud menores, pues estaba embarazada de 7 semanas, por supuesto, de su amante. Ahora la doctora Aya estaba feliz con la noticia. Era prácticamente la única amiga de Elvira. Ella le había aconsejado insistentemente que siguiera adelante con el embarazo, ya que no sería posible quedar embarazada nuevamente. Su cuerpo no soportaría muchos abortos. Por la noche, Elvira compartió la maravillosa noticia con su esposo, quien estaba sinceramente feliz. Pasaron mucho tiempo hablando sobre su futuro bebé. Elvira aún no podía esperar la boda. Ya había elegido un vestido de marfil. Pero Andrei seguía posponiendo la fecha de la boda sin darle a la mujer detalles sobre sus problemas. Elvira empezó a conocerlo como hombre de familia. Todos los miembros de la familia lo respetaban y admiraban, y algunos incluso lo seguían amando. Su ex esposa, Ouline, ya no sabía con qué más reprochar a Elvira, como burlarse de ella frente a todos. La madre de Andrei también estaba de su lado, porque no quería que otra mujer ocupara su lugar como dueña de la casa. Hoy, Artur resultó gravemente herido mientras realizaba otra tarea peligrosa.
mientras todos esperaban en la clínica cerca de la puerta de la unidad de cuidados intensivos en busca de noticias, a Elvira le molestó el hecho de que Andrei y Elena solo hablaran entre ellos. Estaban muy preocupados por la vida de su hijo en común. Cuando Elvira se acercó a Andrei y le ofreció su apoyo, el hombre le ordenó que se fuera a casa. La mujer quedó muy ofendida. Por la noche, cuando todos ya estaban en casa, Andrei tranquilizó a todos en la familia diciendo que ya no había peligro para la vida de Artur. Elvira esperó mucho tiempo a que entrara en la habitación. Luego decidió ver dónde estaba su esposo. Bajando al primer piso, vio una escena desagradable para ella. Andrei y Uline, bebiendo, estaban sentados uno al lado del otro y miraban fotos de la infancia de su hijo. Al mismo tiempo, el hombre abrazaba a su ex, le acariciaba el cabello, le susurraba algo al oído. Elvira, muy enojada, subió a la habitación. Decidió esperar a su esposo. Cuando el empresario entró y le preguntó por qué todavía estaba despierta, porque en su estado necesitaba más descanso, la mujer rompió a llorar. Dijo que vio cómo él hablaba dulcemente con su ex y ahora tenía muchas dudas sobre si Andrei necesitaba a su hijo en común. A lo que su esposo respondió bruscamente que no hiciera escenas de celos por él, que no había razón para eso y que no se convirtiera en una de esas mujeres escandalosas. Después de eso, se dio la vuelta y roncó. Cuando Andrei se despertó por la mañana, no vio a Elvira cerca. También fue muy extraño que su teléfono estuviera apagado. Nadie sabía dónde estaba. Solo un guardia la vio salir temprano en la mañana. No tenía una orden de restricción y salió de la finca sin ningún obstáculo. Andrei se sintió enfermo por la ansiedad, ya que su enemigo más terrible y despiadado había aparecido recientemente. Solo su hijo Artur sabía de ello. En ese momento, Elvira recobró el conocimiento en la sala de recuperación. Su amiga la regañó por el aborto, pero no pudo hacer nada. Elvira había estado en un hospicio cerrado para personas comunes durante una semana. Quería calmarse y considerar sus próximos pasos. Mientras paseaba por un jardín local, se le acercó un hombre extraño. Dijo que la había estado siguiendo durante mucho tiempo. Hablaron durante mucho tiempo. Él le contó que Andrei era su viejo enemigo y que Elvira podría ayudarlo mucho en su venganza. Por supuesto, no gratis. Elvira estuvo de acuerdo, porque tenía sus propios planes para la propiedad de Andrei y un fuerte apoyo no le vendría mal. Resultó que, junto con un desconocido, estaban de vacaciones en los alrededores. Por la noche, decidieron discutir algunos detalles y bebieron champán. Luego durmieron. Andrei no había encontrado su lugar en 2 semanas debido a la ansiedad por Elvira, quien había desaparecido sin dejar rastro. El viejo enemigo también comenzó a actuar. Si bien hasta ahora son problemas menores, también tuvieron que resolverse rápidamente. La puerta de la oficina se abrió y su amada entró, sexy y lujosa como siempre. Andrei estaba muy feliz, la abrazó y la besó. Por supuesto, lo primero que preguntó fue dónde estaba ella y por qué apagó el teléfono. A lo que la mujer respondió que necesitaba estar sola, descansar. En su estado, es natural que el estado de ánimo pueda empeorar por sí solo. Andrés estaba feliz. Todo estaba bien con su Elvira y su futuro hijo. Pasaron varios días. Elena, la ex esposa de Andrei, ya estaba en la cama. De repente, escuchó un grito de ayuda fuera de su puerta. Tan rápido como pudo, corrió hacia la puerta, la abrió, pero el pasillo estaba vacío. Y ahora la voz se escuchaba en algún lugar cerca de las escaleras. Elena subió corriendo y vio que Elvira estaba tirada en el suelo debajo de las escaleras y empezó a gritar a voz en cuello. Andrei corrió desde la oficina. Rápidamente recogió a Elvira en sus brazos. Y su amante le dijo que Uline la empujó a propósito por las escaleras y que le duele mucho el estómago. También pidió que la llevaran al hospital, solo a su amiga, porque solo confía en ella. Andrei estaba muy enojado con Elena y comenzó a amenazarla si algo salía mal con el bebé. Luego, en el hospital, esperó impacientemente a que terminara el examen.
Cuando le permitieron entrar en la habitación, vio que Elvira estaba desesperada. Ella dijo que no se podía salvar al bebé, que Elena lo había matado. Andrei llegó a la casa muy enojado. Inmediatamente encontró a Elena en su habitación. Gritó muy fuerte, la amenazó. Quería matarla en el acto. Ni siquiera escuchó su excusa de que ella era inocente de todo, que Elvira lo había organizado todo ella misma. El hombre dijo que no la quería ver más en su casa y que debía irse de inmediato. La madre de Andrei, que escuchó todos esos gritos, salió en defensa de Elena. Convenció a su hijo de que le diera un tiempo a Elena para buscar vivienda. Elena decidió de inmediato averiguar qué había sucedido rápidamente y justificarse ante Andrei. Fue al hospital donde trabajaba la amiga de Elvira. Al principio, la doctora negó todo, pero cuando Elena amenazó con hacer grandes revisiones y llamar a la policía, lo contó todo. Después de una desagradable conversación con Elena, Andrei llamó a Elvira a su lado. Cuando la mujer entró en la oficina, el hombre activó la grabación en el dictáfono, donde la amiga de Elvira hablaba sobre el hecho de que su amado Andrei no quería a este hijo y insistía en interrumpir el embarazo. Todo dentro del hombre le dolió por esta noticia. Y Elvira comenzó a disculparse, a llorar. Explicó que no sentía su amor por su hijo tan fuertemente como él sentía por su hijo Artur. Andrei dijo que necesita tiempo para perdonarla y que no quiere verla aún. De inmediato se fue de casa para ocuparse de algunos de sus negocios. Recibió un mensaje en su correo de trabajo. Al abrirlo, vio un video en el que Elvira hacía el amor con su enemigo. También adjuntaron al archivo copias de documentos que destruirían por completo su negocio si se hicieran públicos. Andrei lo entendió todo. Su enemigo todavía había encontrado un punto débil en el que infligir un golpe pesado. Un hombre no podía perdonar semejante traición, por mucho que amara a esta mujer. Elvira se despertó en medio de la noche por ruidos extraños. Se dio cuenta de que no estaba sola en la habitación. La amordazaron rápidamente, le ataron las manos y la sacaron de la casa. Andrei estaba parado en la puerta, dijo que tenía una agradable sorpresa para ella y se rió. Elvira perdió el conocimiento. Durante 2 meses, Elvira estuvo en una sala de sótano maloliente. Todo ese tiempo nunca salió de allí. En su lugar, varios hombres venían a ella en cualquier momento y la usaban como querían. Al principio gritaba, suplicaba y lloraba. Pero ya entendía que nada de eso ayudaría, que no saldría de allí. Andrei se vengó brutalmente de ella. Quería que ella experimentara todo el infierno de la vida. Así es. La puerta se abrió y un nuevo cliente maloliente con los dientes podridos entró. Elvira deseaba morir.